Qué bueno que nuevamente nos encontramos aquí para continuar nuestro estudio de la conducta del creyente. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 de Segunda de Corintios y vamos a estar hablando de la conducta de llegar a ser. Vamos a leer las escrituras en el capítulo 3, los versículos 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente para tener una idea más clara. Comienza así. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Mire, el apóstol Pablo está hablando de algo aquí que es una realidad bien clara. Lo podemos ver. Porque ¿sabe lo que sucede? El mundo incrédulo juzga a Cristo por la conducta del creyente. Juzga también a la Biblia por la conducta del creyente. El carácter del creyente testifica respecto de Jesús y de la Biblia. Entonces esto quiere decir que nosotros somos la única carta que el incrédulo está dispuesto a creer y aceptar. Eso quiere decir que nosotros somos la palabra demostrada. ¿Cuál palabra? La palabra escrita de la Biblia, la palabra viviente que es Cristo Jesús, del cual nosotros debemos de imitar y vivir la conducta de Él. Y yo quiero decirle que esto es una tremenda responsabilidad. Nosotros podemos tener la mejor literatura, podemos tener los templos más hermosos, podemos tener la suprema elocuencia en el púlpito, pero si la conducta del creyente, ya sea del laico que está sentado en el banco o del predicador que está en el púlpito, si esa conducta no es semejante a Cristo, pues mire, lo que va a suceder es que va a ser rechazada la persona de Cristo y la Biblia. Va a ser rechazada la palabra viva, que es Jesús, y la palabra escrita, que es la Biblia. El creyente no puede decirle al pecador: cree lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Mire, las acciones del creyente hablan con mayor fuerza que sus palabras. ¿Por qué? Porque son cartas conocidas y leídas de todos los hombres, dice el apóstol Pablo aquí. Quiere decir que todas las personas que nos miran, y usted dice: no, es que yo soy cristiano. En el momento en que la persona oiga que usted es cristiano o perciba que usted es cristiano, le va a estar observando, le va a estar leyendo para ver en su corazón
si hay la oportunidad de que él o ella pueda creer en Cristo. ¡Wow! Mire, lo que pasaba con el apóstol Pablo era que habían gente que cuestionaban el apostolado de Pablo y ellos deseaban que él tuviera cartas de recomendación que comprobaran el derecho que él tenía de decirles cómo ellos se debían de comportar. Y aún dentro de los mismos corintios, dentro de esta misma iglesia, porque siempre hay quien vive por lo natural, por lo legal, y anda legalizándolo todo. Y si no hay para comprobar, entonces no eres lo que tú dices que eres. Pero Dios es el que llama a los hombres, Dios es el que le entrega el evangelio y Dios es el que los comisiona. Y el apóstol Pablo lo comisionó el mismo Señor Jesús camino de Damasco cuando se le apareció. Y lo apartó y lo separó para su servicio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no necesito cartas de recomendación escritas con tintas, porque ustedes, los corintios, son toda la recomendación que yo necesito. El Espíritu del Dios viviente ha escrito una recomendación de mi trabajo sobre la tabla de sus corazones. Se lo está diciendo el apóstol Pablo a ellos mismos. ¡Wow! Tremendo lo que él les está diciendo. Mire, la fe y la conducta de ustedes, le dice él en estas palabras, son lo que yo señalo a los hombres cuando ellos me piden que pruebe mi apostolado. Yo tengo que decirle que un hombre verdadero de Dios no necesita pruebas de que es un hombre de Dios, porque sus obras hablarán por él. Las vidas de aquellos que han sido cambiados por su ministerio testificarán en su favor. Y ni siquiera tiene que probar que Jesús vive y que resucitó de los muertos, porque su vida misma comprobará la realidad de la resurrección de Cristo, que lo cambió y que lo transformó. En el Antiguo Testamento, Dios le dio al pueblo de Israel la ley escrita, la ley que le mostraba a los hombres cuál era su pecado y que les hacía sentir la culpa de su pecado. Esa ley era para que ellos pudieran darse cuenta de que eran pecadores. Pero esa ley tenía el poder de tan solo atarlos, porque ellos no sabían cómo salir de su pecado. Aunque la ley era para ayudarlos a que pudieran reconocer eso. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento y nos encontramos con los escritos del apóstol Pablo, nosotros vemos que él nos está hablando de una nueva vida, nos está hablando de un nuevo pacto. Y cuando se nos habla de este nuevo pacto, nosotros podemos ver que este nuevo pacto es el pacto del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu tiene el poder para liberar a los hombres de toda atadura que haya en su vida. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a leerlo en un lenguaje más simple, porque esto aquí como que a veces muchas personas no lo entienden. Vamos a leer a partir del versículo 4. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu.
El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Pablo explica en la conclusión de este capítulo cómo es que la conducta del creyente puedes llegar a ser, oígame bien, esas son las palabras claves del día de hoy. ¿Cómo es que el creyente puede llegar a ser semejante en su conducta a la conducta de Cristo? El nuevo pacto, mire, puede hacer lo que no podía hacer el antiguo. Las leyes que recibió Moisés en el monte Sinaí podían condenar la mala conducta, pero no tenía poder para, oígame bien, para hacer que un hombre llegase a ser como Jesús. Pero el evangelio que Pablo predicaba no era el evangelio del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Eran las buenas nuevas del Nuevo Testamento. Era el nuevo pacto. ¿Qué pacto era, pastora? El pacto a través de la vida de Cristo. Una vida ejemplar sobre la faz de la tierra que nos puede mostrar a nosotros que se puede vivir sin pecar. Porque Cristo era sin pecado y no pecaba. Una vida nueva que nos lleva a tener una comunión con Dios a través de la persona de Cristo, porque de Él vamos aprendiendo día a día a través de la palabra cuál debe de ser nuestra conducta para permanecer en esa comunión con Dios. Las buenas nuevas del Nuevo Testamento son la ley del Espíritu. Y Pablo dice que estas son escritas sobre las tablas de carne del corazón. Son palabras, son leyes que vienen a estar en nuestro corazón, que cambian y que transforman nuestra vida. Y no una ley escrita sobre tablas de piedra como era la ley del Antiguo Testamento. Las leyes escritas en piedra o en los reglamentos a veces eclesiásticos, porque a veces se trata de conducir o de llevar a las personas a conducirse de acuerdo a lo que la iglesia o los códigos o los reglamentos eclesiásticos o las constituciones de las iglesias dictan. Pero aún cuando esas cosas sean buenas y nos muestren lo que debiera ser, no tienen poder para cambiar al hombre y pueden, por tanto, solamente condenar y acarrear castigo. Mire, por eso es que el apóstol dice en ese versículo 6 que la letra mata, pero la ley del Espíritu es diferente. Se halla escrita en el corazón del hombre. Y lo más importante es que viene por fe. Y porque viene por fe, da vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice la palabra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice esta palabra en Romanos 8, de los versículos 2 al 4. Es una explicación poderosa de lo que el apóstol Pablo le está recordando a esta gente para que ellos se mantengan dentro de la ley del Espíritu, del cambio y la transformación que hizo la palabra viva y escrita en ellos. ¿Por qué?
porque esta nueva vida es conforme al Espíritu. No es posible mediante el propio poder nuestro, pero es posible mediante el poder de Dios. Y Él dice que nuestra competencia proviene de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que nuestra aptitud proviene de Dios. Porque lo que no fue posible bajo el antiguo pacto es ahora posible bajo el nuevo pacto. Y podemos ser, óigame bien, semejantes a Cristo. Su gracia y su poder son suficientes para la transformación que nosotros necesitamos tener como creyentes. Para que podamos traer gloria a Dios. Amén. Mire, Israel no podía mirar la gloria de Dios. Pero nosotros a través de Cristo podemos contemplar a cara descubierta la gloria de Dios. Vamos a leer los versículos del 7 al 16 para poder entender esto. Mire, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto o del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre. Ya que este nuevo camino o este nuevo pacto nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aunque cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y
hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Mire, estos versículos comparan la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto. Y vamos a ver ¿cómo es esto? Vamos a hacer la comparación. Yo tengo unas notas aquí que quiero poder compartir con usted acerca de esta porción de las Escrituras. La ley que fue dada a Moisés tenía tal gloria que los hombres no podían mirarla, porque les juzgaba y les hacía consciente de que ellos eran pecadores. La ley del nuevo pacto, esta nueva ley, este nuevo pacto, anuncia vida y tiene una gloria tan excelente que opaca la gloria de la ley dada a Moisés. Entonces, la ley del Antiguo Testamento demandaba ¿qué? Justicia. Pero la ley del Nuevo Testamento o la ley del nuevo pacto en Cristo Jesús provee justicia. Da justicia. La ley del Antiguo Testamento, óigame bien, intercambiaba la justicia por la obediencia. ¿Ok? Mire esto. Y como el hombre no podía cumplirla por medio de la obediencia absoluta, le era imposible obtener la justicia. Por lo tanto, la ley lo condenaba a muerte. Y eso es lo que tenemos que comprender de aquí. Ahora, la ley del Nuevo Testamento le provee una justicia sin mancha al hombre y como un regalo gratis por el cual el Evangelio o este nuevo pacto del Nuevo Testamento le da vida. Al el hombre ser pecador, su mayor necesidad siempre va a ser justicia. Amén. Eso es lo que va a necesitar el hombre, ¿ok? Justicia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ley del Antiguo Testamento ministraba condenación. ¿Por qué? Porque le mostraba los pecados y le mostraba a la persona la imposibilidad de poder ¿qué? Obedecer esa ley absolutamente, sin fallarla. Y la ley del Nuevo Testamento ministra ¿qué? Justicia. Pero hay algo aquí. Ambas eran con gloria, porque ambas mostraban la gloria moral de Dios. Es decir, el antiguo pacto mostraba la gloria moral de Dios y el nuevo lo mismo. Entonces, demostradas, ¿de qué manera? Demostradas en juicio y en gracia. El Antiguo Testamento juzgaba, pero al mismo tiempo concedía una gracia. El poder conocer que éramos pecadores y que necesitamos una comunión con Dios. Y el Nuevo Pacto, lo mismo, nos ministra que juzga, sigue juzgando, porque cuando nos comparamos a Cristo y cuando comparamos la vida de Cristo con la nuestra, ¡wow! Entonces vamos a mirar nuestra vida y vamos a decir, wow, somos pecadores. Entonces necesitamos la justicia de Dios. ¿A través de qué? A través de la gracia de Dios, a través de quien, de Jesús, de ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Pero ambas demostraciones eran divinamente necesarias para la manifestación de la gloria moral de Dios, ya fuera en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, el final de la ley del Antiguo Testamento es Cristo. Y mire, no es que se vaya a abolir todo el Antiguo Testamento, no. Es que Cristo vino a cumplir la ley y a mostrarnos un mejor camino, como dice la Nueva Traducción Viviente.
Mire, en Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, óigame bien lo que le estoy diciendo, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Amén. Tremenda esta escritura, porque nos está explicando lo que Cristo hizo. Pero Israel se rehúsa a mirar a ese final, que es Cristo, ese final del antiguo pacto. Y ellos siguen ahí tratando de cumplir los 10 mandamientos y las 625 leyes que Moisés escribió, guiado por Dios para la conducta del pueblo de Israel. Y aún hoy el velo que los cubría, les cubría los ojos para no poder ver que Cristo era el final de esa ley. ¿Está dónde? Está en sus corazones que están endurecidos. Entonces, ya hemos podido ver que ellos tenían que mirar a la ley para poder ver la gloria de Dios y para poder ver la gracia que Dios había dado para el beneficio de ellos. Pero hay un versículo que dice de esta manera: por tanto, nosotros todos mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen. Ellos no querían acercarse a Dios. Ellos querían que Moisés fuese el que fuese al monte, hablara con Dios, recibiera dirección de Dios para ellos, mas ellos no querían mirar la gloria de Dios, la gloria moral de Dios, para que ellos pudieran llevar una vida que fuera agradable a Dios. Y nosotros recibimos el privilegio de tener la gracia de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tener la esencia del nuevo pacto, de la nueva vida que Dios nos ofreció para conocer su gloria moral y para que nosotros tuviéramos un ejemplo en vivo y a todo color para que lo pudiéramos vivir aquí sobre la faz de la tierra. Vamos a leer los versículos 17 y 18, que son los dos versículos finales de este capítulo, para que podamos terminar este estudio del día de hoy. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! Tremendo lo que estamos viendo. El Señor Jesucristo es el Espíritu de vida. Bien poderoso lo que estamos viendo aquí. Ahora, hablemos ahora acerca de la conducta de llegar a ser. Porque esto es el proceso de llegar a ser como Jesús. Estos dos últimos versículos del capítulo 3 nos muestran cómo sucede esto. ¿Cómo es que podemos llegar a ser como Jesús? Amén. Primero, debemos comenzar con un encuentro personal con el Señor. No podemos comportarnos como es debido si es que nuestro fundamento es tan solo un conjunto de leyes, como lo fue en el Antiguo Testamento. 10 mandamientos, 625 leyes.
El cristianismo significa seguir a Jesús. El cristianismo significa ser como Jesús. Cuando tú dices que tú eres cristiano, tú estás diciendo que tú eres como Jesús. O al menos persigues ser como Jesús. Y persistes en querer ser como Jesús. Y te dejas transformar para ser como Jesús. Amén. El cristianismo significa hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Cuando alguien es Señor de tu vida, esa persona es dueña de tu vida. El cristianismo significa permitir que Cristo habite en nosotros, que viva en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que cuando eso sucede, entonces donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo lo que nos lleva a pecar, todo lo que nos atrae, todo lo que nos trata de arrastrar para que nosotros pequemos, eso se va a encontrar con el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y va a ser ¿qué? Derribado, arruinado. Y la nueva vida se va a desatar y la nueva vida se va a desarrollar en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 2. De modo que comenzamos por hacer de Cristo el fundamento de nuestra vida y de nuestra conducta. Y esto lo hacemos mediante la fe. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente en llegar a ser como Jesús es mirar. Es mirar. Óigame bien, esa palabra es bien importante. Porque debemos mirar, como dice el último versículo aquí de este capítulo, debemos mirar como en un espejo la gloria del Señor. Y ahora óigame, ¿cuál es ese espejo? La Biblia es el espejo que revela la gloria del Señor y nuestra propia pecaminosidad. Ahí está el espejo. Tenemos que mirar ese espejo. Si usted no mira la Biblia, usted no se está mirando en el espejo. Usted no va a poder llegar a ser como Cristo. Y cuando la gente lo está mirando y cuando la gente lo están observando a usted, ¿sabe qué? Es la única Biblia que ellos están leyendo. Entonces, es necesario que nuestra vida muestre la Biblia, la palabra de Dios, la persona de Cristo. Ahora, vamos a ver. Para ver algo es necesario mirarlo. Para ver en un espejo, uno debe de pararse directamente enfrente de ese espejo. Así como yo me estoy parando delante de esta cámara para poder hablar con usted, así mismo nos tenemos que parar delante de ese espejo. Sin embargo, lo que vemos cuando nos paramos ante la palabra de Dios es diferente de lo que vemos cuando nos paramos frente a un espejo. Cuando nos paramos frente a la palabra de Dios, no vemos nuestra propia gloria. Ya sea que sea la palabra de Dios o sea un espejo. Cuando usted ha ido creciendo en esa transformación y en ese cambio por la palabra de Dios, entonces usted va a ver no su gloria, porque no es por el esfuerzo que usted haya hecho para ser transformado por Cristo. No, ese poder es del Espíritu Santo y Él es el que hace la transformación. Pero cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Él. Y a medida que esa Biblia, esa palabra nos va cambiando y nos va transformando a nosotros, cuando nos paremos delante de un espejo natural y común, vamos a ver la gloria de Jesús. Vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Y ciertamente que nos veremos nosotros también. Pero no hay nada respecto de nuestra imagen como para hacernos sentir orgullosos. Porque a la medida que miramos por fe en la palabra de Dios,
y miramos nuestras vidas, comenzaremos a ver lo que podemos ser en Cristo. Veremos lo que podemos ser mediante el poder del Espíritu Santo. Y a medida que miramos y creemos esa palabra, somos cambiados, óigame bien, de gloria en gloria. Aleluya. Del carácter que teníamos al carácter que Dios desea que tengamos. Gloria a Dios. Ese cambio es para ti, ese cambio es para mí. Ese cambio está disponible para todo ser humano sobre la faz de la tierra, porque el anhelo y el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que todos reciban a Cristo, que todos comiencen a mirar la palabra escrita y la palabra viva, que es Jesús, a través de la Biblia, y puedan ser nuevas criaturas y vivir una vida nueva. Amén. Mire, en Romanos 12:1 se nos dice que nos presentemos a Dios para que podamos comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos semejantes a Jesús. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Y mire, yo le voy a decir una cosa. Si nosotros somos como Jesús, toda la gente que está ahí afuera, que nos va a estar mirando y observando, van a ver algo que ellos van a querer tener, algo que ellos van a desear poder vivir. Llegamos a ser semejantes a Jesús por medio de presentarnos a Él, por pararnos ante Él y contemplar, óigame bien, su gloria. Y a la medida que nos presentamos a su palabra, a la oración y a la meditación, a la medida que permitimos que el reflejo de su gloria brille sobre nosotros, somos cambiados día tras día a su semejanza y llegamos a ser una prueba viviente de su perfecta voluntad, como dice Romanos 12:2. Mire, nosotros leímos que el Señor Jesucristo es el Espíritu de vida. Y bajo su señorío no hay ataduras de pecado. Por el contrario, en Él nosotros progresamos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. El creyente de hoy, cuando mira la palabra escrita y la palabra viviente, que es Jesús con su rostro descubierto, sin velo, recibe la gloria moral de Dios, así como Moisés la recibió, pero con mayor excelencia, porque esa gloria es la gloria de Cristo. La gloria de Jesús tiene el poder para transformar y para cambiar. Y cuando el creyente camina en comunión con Cristo y mantiene sus ojos puestos en Él, comienza a parecerse más y más a Él. Y al contemplar las innumerables manifestaciones de la gloria de Dios y su peso, somos equipados para valientemente enfrentar las adversidades de la vida diaria y humana. El creyente, así como Moisés, debe de permanecer ¿dónde? En el monte de Dios, en su presencia, para que al predicar la palabra de Dios, al vivir, porque tu vida y mi vida son una predicación, la gente nos está mirando, la gente nos está observando. Al predicar la palabra de Dios, los hombres puedan sentir y ver en nuestro rostro, en la conducta del hombre y en su rostro los efectos de esa comunión con Dios. El rostro de Moisés no brillaba la primera vez que él bajó del monte después de estar allá con el Señor. No fue sino hasta que Dios, después de 40 días y 40 noches de estar en la presencia de Dios, que su rostro
brilló con la gloria de Dios y por eso Moisés tuvo que ponerse un velo porque la gente estaba mirando la gloria y no la podían resistir. No la podían resistir porque la gloria en el rostro de Moisés producía terror en el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque esa gloria, ese brillo que estaba sobre el rostro de Moisés, ¿qué hacía? Juzgaba los secretos de sus corazones. Y esa gloria establecía muerte para ellos porque les hacía consciente de su culpa y de su inhabilidad de permanecer en la presencia de un Dios santo. Amén. Pero la gloria del rostro de Jesús el hombre, daba vida porque era la prueba de que todo el que lo recibiera a él, sus pecados serían ¿qué? Perdonados y borrados, dando paso ¿a qué? A una vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios de la gloria y Jesús es la gloria de Dios el Padre. Qué maravilloso poder entender y comprender estas escrituras. Mire, es importante. Una persona llega a ser aquello a lo cual se presenta o se expone. Si usted se expone a las malas compañías, llegará a ser como aquellos a los cuales con quien usted se asocia. Si se expone a los malos libros, usted llegará a ser lo que usted lee. Si permite que su mente viva en la sensualidad y en la concupiscencia, no habrá de pasar mucho tiempo antes de que esté usted buscando maneras de satisfacer sus deseos. Si usted gasta su tiempo procurando hacerse rico y si utiliza su fuerza para adquirir riquezas y placer, entonces usted será aquello a lo que se ha expuesto. Es tan cierto como la ley de la cosecha. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Santiago nos dice lo que debiera hacer el creyente. Mire, Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, Santiago 1:25, mire esto, es en la ley perfecta, en la ley de la libertad, en la palabra de Dios que contemplamos la gloria del Señor. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios es el fundamento, óigame bien, de la conducta del creyente. Si hemos de llegar a ser como Jesús, debemos contemplarle en su palabra. Cuando estudiamos la Biblia y meditamos, el Espíritu de Dios hace que Jesús se nos revele. De este modo somos transformados. Ahí es cuando ocurre eso. Somos transformados de gloria en gloria cuando nosotros meditamos en esa palabra y Jesús se nos revela. Es cuando nos presentamos al espejo de la palabra de Dios que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Somos transformados en la misma imagen, dice el versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 3. La imagen de Jesús. De esta manera es como comprobamos la voluntad de Dios. Así es como llegamos a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Nosotros somos esos hermanos, y Cristo es el primogénito de esa nueva vida. Por tanto, es la voluntad de Dios que la conducta del creyente llegue a ser semejante a la conducta de Jesús. Pero no puede cumplirse, óigame bien, mediante leyes escritas en piedra con tinta o con tinta en los reglamentos de la iglesia y las declaraciones de fe. No.
Estos son buenos y necesarios. Estas cosas son buenas y necesarias, pero no tienen poder para hacer al creyente semejante a Jesús. Esto puede suceder únicamente cuando una persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador personal, cuando mira en la palabra escrita y aprende a conocer a la palabra viviente que es Jesús sentado a la diestra del Padre. Y mire, para concluir, al hacer esto en forma regular y devocionalmente, mirará como en un espejo la gloria del Señor y será transformado en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Se lo voy a leer para cerrar en la Nueva Traducción. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La conducta de llegar a ser. Eso es lo que tenemos que llegar a ser. Y de eso trata esta escritura. Y el apóstol Pablo lo habló bien claro para todos nosotros. ¿Cuál es mi recomendación en este día? Mírate en el espejo de la palabra de Dios escrita, la Biblia. Mírate en el espejo de la palabra viviente, el Señor Jesús, y permítele al Espíritu Santo que haga la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar. Si tú me has escuchado en este día y tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que empezar por ahí. Pedir perdón por tus pecados, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, obtener una Biblia y comenzar a leerla. Comenzar a ver la palabra escrita, comenzar a ver al Cristo viviente en esa palabra y comenzar una nueva vida. Porque esta nueva vida es para todos aquellos que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Padre Santo y bueno Señor, en esta hora yo me uno a esta persona que me está mirando y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y en esta hora pedimos que Cristo sea nuestro Señor y Salvador. Señor, que podamos entrar en tu palabra, mirarla como si fuera un espejo, Señor. Mirarnos allí, Señor, Padre, y mirar a Jesús, a ese Jesús que vino a morir por nuestros pecados y pagó por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de tener una nueva vida. Padre, en este día recibo a Jesús como mi Señor y Salvador y te entrego mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Y a partir de este día, Señor, me miraré en tu palabra. Escudriñaré y estudiaré tu palabra, Señor, para recibir la guianza que necesito para vivir una nueva vida. Este gran regalo que tú le has hecho a toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo nuevamente. Queremos decirte que nuestra iglesia se encuentra en el 1133 de la 71 calle de Miami Beach. Por el momento estamos cerrados debido a la pandemia y las instrucciones de las autoridades de nuestra ciudad. Pero puedes comunicarte con nosotros a través del 305-867-7679. Ese es nuestro teléfono.
Y también para aquellas personas que nos han pedido la manera en que puedan enviar sus donativos y ofrendas, puedes enviarlas al 1133 de la 71 calle, Miami Beach, Florida, 33141. Iglesia Jesús es Rey. Amén. Dios te bendiga, la paz del Señor esté contigo y próximamente nos veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Amén.